8:35 de la tarde se da inicio a la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización de la sociedad Transper Limitada. Esta audiencia fue convocada mediante auto de 11 de mayo de 2016. Antes de iniciar, les voy a pedir por favor que apaguen, pongan en silencio sus teléfonos celulares. Preside esta audiencia el superintendente delegado para los procedimientos de insolvencia. Les pregunto a los concurrentes si alguno necesita reconocimiento de personería para actuar en esta diligencia. Lo hacemos en este momento. Abogados, sí, van pasando, traen los memoriales de apoderamiento, sus documentos. Yo necesito una audiencia de manera verbal. Entonces no necesita reconocimiento. Ya están reconocidos, ni los representantes legales de la sociedad necesitan reconocimiento, solo abogados que no hayan actuado. Despacho reconoce la personalidad Jorge Luis Maya en los términos de poder que lo concurren. A continuación, el despacho les concede el uso de la palabra a los acreedores de gastos de administración para que nos informen sobre la situación de la compañía en ese aspecto. Gracias, señoría. Fernando Arrieta, como apoderado de Colpensiones para este trámite. Presenta la concursada una creencia con el demandante por valores de 2.296.699 pesos, insoluta que, si bien ha sido depurada, todavía existe, que se solicita al empresario pues obviamente se ponga al día con ella, bien sea por depuración o bien sea por pago, y no estaríamos en contra de que se continúe con el acuerdo y la confirmación del mismo si a ello hubiera lugar, mientras el empresario se comprometa en un término no mayor por ser una deuda tan mínima y por unos afiliados que no son más de 4, depurar en 30 días y si no pagar. Gracias, señor. Muy bien, más acreedores. Gracias, doctor Polanía. Jimena Garzón, apoderada Banco de Occidente. La sociedad tiene contratos de leasing con el Banco de Occidente y al 10 de mayo se les envió una liquidación por 43.827.842 pesos. El día de ayer se recibió un pago por 41.792.000 pesos, quedando pendientes por cancelar, repito, con corte al 10 de mayo, la suma de 2.035.842 pesos. Hablando antes de iniciar la audiencia con la apoderada de la sociedad o con los asesores de la sociedad, ellos manifiestan que el día de mañana cancelarán el excedente, o sea, los 2 millones de pesos que están pendientes de pago. Entonces, así las cosas, pues solicitamos que quede el compromiso en el acta y pues que se prosiga con la audiencia. Gracias. Muy bien, ¿hay más acreedores de este tipo de gastos de administración? Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Mauricio Gaitán, tú como apoderado del señor Fabio. Se acerca por favor más al micrófono para que quede el registro. Tú como apoderado del señor Fabio Montero como persona natural, quien desde el mes de marzo de 2014 presentó un proceso ejecutivo contra la sociedad deudora y estuvo presente en la audiencia de graduación y calificación. Allí se reconoció, se confesó el gasto administrativo y a la fecha no ha habido ninguna manifestación de los concursados en el sentido de pagar la obligación. Gracias. ¿Hay más acreedores?
Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Rosenda Forero Mora, soy la apoderada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, vengo a solicitar que de este dinero que viene adeudando, quisiera saber el instituto o que se diga cuándo la sociedad va a pagar este dinero. ¿Cuánto dinero es? Es algo muy mínimo, que nos dieron 2.312.874, y que también pues al final pues, se tengan en cuenta también los intereses que se vienen cobrando y que venimos insistiendo en ello, en los intereses, que es un valor de 2.211.760. ¿Pero estos 2 millones corresponden a gastos de administración o son deudas preexistentes? Son unas deudas que adeudaba la Sociedad a Bienestar Familiar. ¿Pero cuándo? Es que cuando se inicia el proceso de reorganización, las obligaciones se dividen en dos: las que se causan antes de la reorganización y las que se causan después. Las que se causan después las tienen que pagar de manera corriente. Las que se causan antes quedan incluidas dentro del acuerdo de reorganización. No, este se causó antes. Entonces está en el acuerdo de organización, sí, la audiencia quedó calificada y grabada. Sí. Entonces no es el espacio para que solicite el pago, sino que tienen que someterse a lo que quedó previsto en el acuerdo. Ah, perfecto. ¿Hay más acreedores por ese concepto? Buenas tardes, mi nombre es Frank Tovar, en representación de Salud Total EPS. Me permite informar que la sociedad a la fecha deuda con nosotros por concepto de aportes a la seguridad social por valor de 239.211 pesos correspondientes a un aporte de marzo del año 2011. Muchas gracias. ¿Más acreedores de gastos de administración? Tiene la palabra la sociedad en la organización para que nos cuente sobre las manifestaciones de estos acreedores. Señor Superintendente, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Urazán Araméndez, obro en condición de apoderado de la sociedad Otraspe, y frente a las manifestaciones de los acreedores por gastos de administración debemos advertir lo siguiente. En relación con contenciones, desde el año 2014 a finales, la sociedad, y a lo largo de todo el 2015, ha venido haciendo la labor de depuración. Tenemos información en donde Colpensiones nos ha puesto en conocimiento diferentes acreencias. La última que nos representaron hablaba de 2 millones de pesos. Nosotros presentamos la semana anterior un informe de depuración frente a esta cifra. Sin embargo, conforme a la solicitud del apoderado de esta entidad, la sociedad no tendrá ningún inconveniente en pagar dentro de este término la obligación aquí señalada, al margen de que la depuración de un valor inferior. Frente a las acreencias adeudadas a Banco de Occidente, señalemos lo siguiente. A lo largo del proceso de reorganización y como gastos de administración a esta entidad financiera, la concursada le ha cancelado la suma de 657 millones de pesos producto de los contratos de leasing. Efectivamente, el día de ayer se hizo un pago que corresponde a cánones del mes de mayo. La diferencia obedece a los cortes y también, desde luego, no habrá ningún inconveniente para que esta semana se haga ese pago. Frente al tema del ICBF, la creencia aquí señalada corresponde a una obligación reorganizable que consta dentro de los términos de pago y obviamente en su momento se efectuarán. El tema de los intereses, pues por supuesto es objeto de acuerdo, y en donde se señaló, valga ya decirlo, que en este texto no se reconoce intereses a ninguno de los acreedores. Frente al tema del señor Fabio Quintero, valga decir lo siguiente. Se hizo una negociación hace alrededor de un año por la suma de 35 millones de pesos aproximadamente por la compra de una trituradora. Ahí tenemos pendiente lo siguiente, que se hagan los documentos que formalicen esa negociación y que permita efectuar la tradición conforme a ley. Entonces, digamos que ese punto tenemos que resolverlo y lo haremos muy seguramente al finalizar esta audiencia. Sin embargo, la sociedad ha cancelado la mayor parte de esos recursos
Hoy la diferencia está alrededor de 13 o 14 millones de pesos. La compañía nos ha traído el día de hoy para que en siguiente o al finalizar la diligencia se efectúe el pago y por supuesto eso conlleve a la normalización de los documentos que permitan el traspaso legal de esta trituradora. Al margen de advertir que ni el artículo 32 de la ley 1429 ni el artículo 71 de la ley 1116 establecen que estos gastos de administración sean impeditivos de que se estudie el acuerdo. Frente al tema de salud total, pues por supuesto se trata de un valor bajo, pero aquí tenemos una certificación que da cuenta que la compañía se encuentra a la fecha a paz y salvo. Todos esos documentos, por supuesto, vamos a ponerlos a consideración del despacho en este momento. Señor apoderado, entonces, en lo que tiene que ver con salud total, la certificación que usted use es proferida por quién? ¿Por el acreedor? Efectivamente, señor superintendente, la certificación es entregada por la señora Melvillana Naranjo Reina del departamento de cartera de la sucursal Villavicencio Salud Total, con fecha mayo 16 de 2015. Muy bien. Para precisar el término, cuando nos referimos a colpensiones, cuando nos referimos a colpensiones, habló de un término de unos días para depurar y pagar lo que corresponda. ¿Cuál es el término? Según la solicitud del doctor Arrieta, lo haríamos dentro de los 30 días siguientes a la confirmación del acuerdo. ¿Colpensiones está de acuerdo con el término? ¿Entiende el despacho normalizada la situación frente a todos los acreedores? Es cierto, como dice el apoderado de la sociedad de organización, que por ejemplo los gastos de administración correspondientes al leasing o el gasto de administración que correspondería, según lo decidido en la audiencia de resolución de objeciones a Fabio Montero, no son impeditivos para que se confirme el acuerdo. Ese efecto solo lo producen gastos derivados de la seguridad social, retenciones obligatorias. Sin embargo, la idea es que lo podamos avanzar de inmediato con los demás segmentos de esta audiencia y decidir de fondo sobre el acuerdo. ¿Entiende el despacho normalizar la situación con todos los acreedores o, señor? Nuevamente Mauricio Gaitán, apoderado de Fabio Montero, para aclararle tanto al despacho como a la concursada que no es cierto lo que está manifestando el despacho el abogado. Primero, la obligación lleva 2 años, desde marzo de 2014, y fue la venta de una máquina que ya le había vendido Traspel a mi cliente, de manera que lo que se hizo fue volvérsela a vender y nunca le había transferido los papeles. Luego no puede salir en este momento a decir que es que falta que después de 2 años en un proceso ejecutivo no le han transferido los documentos cuando la propiedad la tienen ellos. Segundo, la obligación no son 13 millones de pesos, sino 18 millones de pesos, producto de los intereses y producto de los honorarios de abogado en un proceso ejecutivo de 2 años que cursó en el juzgado tercero civil del circuito de Villavicencio, en donde, faltando a la verdad, el abogado de la concursada manifestó que era una obligación de ley que se tenía que ventilar en este proceso. Ante la impugnación de ese fallo, el juez se sustentó y el despacho incorporó al proceso, lo graduó y lo calificó como si fuera una obligación de ley. Entonces no entiende uno cómo, después de 2 años, sigan diciendo que no tienen papeles, no hayan comunicado nada al acreedor, y hoy vengan a decir que es que está sujeta a un cumplimiento de unos papeles que tienen ellos en su mano y que la cifra es diferente. Le ruego al despacho que tenga en consideración mi insistencia en que se trata de un gasto post-administrativo que impide la celebración del acuerdo. Muchas gracias. La audiencia de resolución de objeciones,
cuya acta es de 24 de noviembre de 2015, consta lo siguiente sobre este punto. Y teniendo comillas, y teniendo en cuenta que el crédito reclamado es un gasto de administración como lo aceptan las partes, cierro comillas, por esa razón se desestimó el recurso de reposición interpuesto por este mismo acreedor. Lo cierto es que se reconoció dicho crédito como un gasto de administración, de manera que este no es el escenario para revivir el debate sobre si se cumplieron o no las prestaciones del contrato del cual deriva la obligación pecuniaria, sino que es el momento para normalizar el crédito para que se resuelva lo que corresponda. Efectivamente, señor superintendente, eso pasó en la audiencia y nosotros no estamos diciendo nada que sea contrario a ello. Simplemente, y allí también consta en la audiencia, en la resolución de objeciones, quedamos en que el acreedor formalizaría en Villavicencio con Otraspe la documentación. Eso hoy no ha ocurrido, pero nosotros no queremos llevar esto a un escenario de disputa, para nada. Nos interesa que hoy mismo quede normalizada y cancelada la obligación, y por eso advertí que los dineros para ese fin los tiene la compañía el día de hoy. Los dineros que ellos dicen no los que corresponden. Tiene que decir el despacho lo siguiente para efectos de que haya claridad sobre lo que va a ocurrir en esta audiencia. De acuerdo con el artículo 32 de la ley 1429 de 2010, los únicos gastos de administración cuyo impago impide la confirmación del acuerdo son los que derivan de la seguridad social por las retenciones obligatorias. Cualquier otro tipo de gasto de administración no impide el estudio, la confirmación del acuerdo, y además tienen unas normas que regulan puntualmente cómo se tienen que cobrar. Los gastos de administración no hacen parte del concurso. El pago efectivo de dicha suma se tiene que buscar por fuera del escenario concursal. Entonces, en ejercicio, invocando las calidades de conciliador que asigna la ley de insolvencia, los invito a que en este escenario lo aprovechen. Si la compañía concursada tiene ya una suma de dinero dispuesta para el pago, así el acreedor considere que es más, pues es posible que se reciba sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por el excedente, o a que profundicen en los acercamientos que tienen para conciliar el tema. Entonces yo los invito a que de alguna manera solucionen esta diferencia. Como les digo, no va a impedir que se confirme el acuerdo o se resuelva no confirmarlo en esta audiencia, porque ese gasto de administración no tiene las calidades de que trata el artículo 32 de la ley 1429. Entonces, me parece que es el momento para que se acerquen definitivamente y resuelvan lo que les corresponde. Señoría, resulta que, como se lo mencioné en el memorial radicado hace unos 4 días, el deudor inició un proceso ejecutivo en el juzgado tercero civil de Villavicencio, en donde la deudora, a través de su abogado de mala fe, informó que se trataba de una obligación de ley. Se apeló y de igual forma confirmaron. Y más aún, cuando vino el proceso a su despacho, fue incorporado, de manera que yo no veo cómo cobrar la obligación si usted no le exige que me pague. Nosotros estaríamos en disposición de recibir el dinero que dicen ellos tener para nosotros hoy y dejar en acta el saldo de la obligación para dar el término de un mes que están pidiendo para que nos cancelen. Sobre la primera parte de su intervención, usted puede pedir perfectamente el desglose en este momento del título valor y se le entrega para que adelante el proceso ejecutivo. La verdad que eso no es ningún impedimento. No sé entonces al fin qué resuelven. Una precisión. No hemos obrado de mala fe dentro de ese proceso ejecutivo, que el juez confirmó la decisión por medio de la cual el proceso fue enviado a la Superintendencia de Sociedades. Pero repetimos, no queremos en esta audiencia generar inconvenientes. Nuestra propuesta muy sencilla es la siguiente: personal de Otraspe en este momento, para que la audiencia continúe con su trámite normal, afuera de la audiencia proceden a hacer el pago. Si existe alguna diferencia superior a los 13 millones, simplemente que se parte un término para que ella sea pagada. Eso es. Muy bien. Resuelto lo relativo a los gastos de administración, procede el despacho a
controlar la legalidad del acuerdo de reorganización. Señor. Tanto en representación de Salud Total, bueno, en cuanto a la certificación de paz y salvo que dice el representante o el apoderado, haber expedido Salud Total, en la misma carta que ellos me informan, me muestran, se trata de unos cierres de unos contratos, evidentemente, donde dos de ellos quedan sin mora, y aquí la representante de cartera de Villavicencio les informa que hay un pago pendiente por el mes de marzo de 2011 por un cotizante. Entonces, en la misma carta se le solicita una liquidación de contratos de laboral o una certificación de ARL para corroborar que el contrato se cerró en tiempo para ajustarlo sin mora. Vemos que a la fecha aún sigue reportando la mora en nuestro sistema, entonces no veo si se anexó posterior a eso. Igual creo que se llevó a cabo el trabajo de depuración. Lo único aporte que quedó pendiente es ese. En ese sentido, entonces, Salud Total también señalaría el término de depuración y pago previsto para las otras obligaciones de seguridad social. Sí, igual, pues no nos oponemos a la confirmación del acuerdo, sino que simplemente que se alleguen los soportes. En este caso, si ya los tienen, pues yo en el comunicado que ya me mostró, le dejé mi correo y mi teléfono para que me haga conocedor del documento. Muchas gracias. Este acuerdo de reorganización fue radicado ante esta delegatura el 22 de marzo de 2016 y vino votado por 64.28% de 3 de las 5 clases de acreedores. Además del control de legalidad que este despacho hace respecto a los elementos que la ley identifica como esenciales de los acuerdos de reorganización, este despacho hace algunas observaciones de carácter formal que tienen que ver con la estructuración de las obligaciones y con la determinación de plazos y demás elementos accidentales del acuerdo que pueden dar lugar a interpretaciones equivocadas, y lo hace el despacho precisamente por ser este operador el que va a conocer los eventuales eventos de incumplimiento. Entonces eso explica la racionalidad de ese control. En cuanto a los elementos esenciales, el despacho encontró que están todos acreditados. Ellos son que se haya celebrado en oportunidad, que se haya presentado debidamente aprobado, que se hayan observado las reglas, si son aplicables, de mayorías especiales, que las estipulaciones del acuerdo tengan carácter general, que se respete la prelación, privilegios y preferencias establecidos en la ley, que se prevea la conformación y función de un comité de acreedores, que se prevea la realización de al menos una reunión al año de ese comité, en caso de que fuera procedente, y en este caso no lo es, que se previera un mecanismo de normalización de pasivos pensionales y que se incluyera como vinculante un código de gestión ética empresarial. En cuanto a los aspectos formales, el despacho llama la atención sobre los siguientes puntos. Sociedad de reorganización, cláusula 2.9, denominada periodo muerto. El acuerdo no se refiere expresamente a un periodo de gracia para el pago de las obligaciones, no obstante, se observa que hace uso del mismo en la medida en que los pagos inician el 5 de mayo de 2018, sencillamente precisar que se trata en realidad de un periodo de gracia. Respecto a la fórmula de pago de créditos del numeral 9.1 y siguientes, en este caso deben ser modificadas las fechas, porque indican que el plazo del pago es de 36 meses para la primera clase, y en la forma de pago advierte el despacho que son 24 meses. Por consiguiente, el cálculo de las fórmulas de pago siguientes, de las fechas de pago siguientes, debe ser modificada de conformidad con el flujo de caja que se aportó. Es un ajuste que tiene que ver con el vencimiento de los pagos. Cláusula 9.4, reunión de acreedores. En cuanto al medio de convocatoria, debe quedar expreso que es por correo electrónico. En general, las cláusulas de comunicaciones son bien importantes porque de eso depende la eficacia de los derechos de los acreedores. Título 16, sobre la vigencia del acuerdo.
Se debe ajustar la fecha según el flujo de caja y forma de pago. Esto es a 5 de abril de 2027. Esas son las observaciones que tiene el despacho. Les concedo el uso de la palabra a los demás acreedores que quieran hacer observaciones sobre el acuerdo de la organización de esta sociedad. Gracias, Jimena Garzón, apoderada Banco de Occidente, para manifestar el voto negativo al acuerdo y haciendo también expresa reserva de solidaridad y garantías. Gracias. Liliana Melgarejo, apoderada del Banco de Bogotá, para dejar la manifestación del voto negativo del acuerdo y la reserva expresa de solidaridad y garantías. Gracias. Observaciones al texto del acuerdo. Perdón, buenas tardes. Lina María Castro Contreras, apoderada especial del Banco de Bogotá para obligaciones de leasing. Son dos observaciones formales. La primera, en el punto 2.4, página 7, se menciona que se habla de las obligaciones contraídas al día anterior de la admisión al proceso de reorganización. Esto es el día 12 de marzo de 2014, es el 12 de marzo de 2015. Lo mismo ocurre en la cláusula 7, acreedores y tipos de clasificación, se hace referencia a obligaciones causadas el 28 de ¿Cuál es la segunda cláusula? 7, página 9. Titulares de obligaciones causadas el 28 de enero del 2015, lo mismo 12 de marzo del 2015. Y por último, dentro de las funciones del Comité de Acreedores, en el punto 15, se encuentra en el numeral sexto solicitar y recibir del deudor información sobre aspectos relevantes de la compañía que afecten su estructura y la ponga en imposibilidad de cumplir sus obligaciones. Considero que debe darse también como una explicación de, además de recibir y solicitar la información que debe hacer el Comité de Acreedores con respecto a esa información que recibe. Gracias. Observaciones al acuerdo. Si no hay más observaciones al acuerdo, le doy la palabra a la Asociación de Organización para que se pronuncie sobre estas observaciones que han sido formuladas. Muchas gracias, señor superintendente. En efecto, todas las observaciones a este acuerdo serán estrictamente acogidas. De hecho, tenemos ya un texto que así se establece, y en ese orden los cambios serían los siguientes. Frente al periodo muerto, entonces este queda claramente establecido como un periodo de gracia. Se corrige entonces el numeral 2.9 y también en lo que respecta a la fórmula de pago. En relación con las fechas, estas quedarán de la siguiente manera. Los créditos de primera clase, cuyo valor asciende a 1.844.297.923 pesos, se pagan así. El periodo de gracia es de 24 meses, contado a partir de la confirmación del acuerdo, vale decir, 18 de mayo de 2016, su finalización lo será el 18 de abril de 2018. El plazo de pago para estas acreencias son 36 meses. Y la fecha entonces para el primer pago será el 5 de mayo inicialmente. Esto para efectos del pago de los créditos inicialmente de naturaleza laboral, cuyo valor asciende a 281.920.272, los cuales se pagarán en 6 cuotas mensuales a prorrata de la participación de cada acreedor. La primera obligación, el primer pago será exigible el 5 de mayo de 2018, el siguiente el 5 de junio, el tercero el 5 de julio y así sucesivamente hasta su finalización
que corresponderá al 5 de octubre de 2018. Los créditos de naturaleza fiscal, cuyo valor asciende a la suma de 1.558.969.069 pesos, se pagarán en 29 cuotas. La primera de ellas se pagará el día 5 de noviembre de 2018 y así sucesivamente hasta su pago final, que corresponderá al 5 de marzo de 2021. Los créditos de naturaleza parafiscal, cuyo valor es 3.408.582, se pagarán en una sola cuota una vez finalizadas las acreencias fiscales, vale decir el 5 de abril de 2021. Los créditos de tercera clase se cancelarán con un valor de 342.262.496 en 8 mensualidades. La primera de ellas será el 5 de mayo de 2021 y la última el 5 de diciembre del mismo año. Las obligaciones de cuarta clase, cuyo valor es 2.483.707.51 pesos, se pagarán en 24 meses finalizadas las obligaciones de la clase anterior. La primera de ellas se cancelará el 5 de enero del 2022, la segunda el 5 de febrero de ese año y la última el 5 de diciembre de 2023. Finalmente, los créditos de quinta clase, que ascienden a la suma de 5.969.938.399, se cancelarán en 40 meses, contados a partir del pago de la clase anterior. El primer pago de esta categoría se hará el 5 de enero del 2024 y el último el 5 de abril de 2027. De esa manera, entonces, quedan ajustadas las fechas de pago en relación con los flujos presentados. En relación con la reunión de acreedores, se dice así entonces: de todas formas, la reunión será convocada por la empresa en reorganización mediante el envío de la convocatoria escrita a la dirección de correo electrónico reportada por cada acreedor. En relación con la vigencia del acuerdo, este acuerdo entonces tendrá vigencia hasta el 5 de abril de 2027. En ese orden de ideas entonces quedan tenidas como resueltas las observaciones realizadas por el despacho. En relación con las observaciones indicadas por la apoderada del Leasing Banco de Bogotá, procederemos a ajustarlas en este momento y quedarán así. En efecto, la fecha tenía con el año 2014, entonces se hará el ajuste respectivo para que las fechas previstas dentro de este texto queden perfectamente ajustadas a la realidad, vale decir 12 de marzo de 2015. Lo mismo también frente a la manifestación hecha frente a la fórmula de pago de los créditos. La última observación pasaba por una de las funciones del comité de acreedores. Bueno, en principio no entendería cómo podríamos hacer el ajuste. Allí simplemente lo que se dice es que al comité se le presentará información relevante en la medida en que las reuniones pues, se lleven a cabo. Bajo ese esquema, su única función es atender, escuchar, por supuesto, esas situaciones relevantes y emitir las observaciones que consideren en cada reunión. De pronto, bajo ese esquema, eso podría ser lo que debería agregarse. No sé si de pronto la apoderada del banco haga una sugerencia específica. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un receso de 15 minutos para que se incorporen a un texto definitivo y ese texto se imprime y se incorpora al expediente en esta audiencia con estos ajustes finales que son muy al lugar formulados por la apoderada del Banco Leasing de Bogotá.